buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Hoy queremos hablar, yo creo que ayer estuvo aquí el vicepresidente de Guatemala, Stein, sobre ese tema que ha estado viniendo, sobre el tema del golpe de Estado y sus efectos. Pero ha habido un tema también que ha estado recurriendo, el tema de esa Corte Constitucional, de crear una Corte que estaría por encima o que fiscalizaría a la Corte Suprema. Y bueno, ese tema pues le han dado mucho revuelo. En este momento no está un poquito fuera de primacía, pero va a volver a regresar porque es una especie de mecanismo de intimidación a la actual Corte Suprema para que se alinee con los designios del actual gobierno. Entonces, no sé cómo lo mira nuestro invitado. Tenemos hoy al distinguido diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera, para que nos dé su opinión sobre este tema. Abogado, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenas noches, doctor Sabión, un placer estar aquí. Dígame, ¿usted cómo ve estas cosas de esa Corte Constitucional? Porque ya día no se oye, entonces ¿cómo anda eso? Mire, yo creo que el señor Stein, el presidente o coordinador de la Comisión de la Verdad, hicieron un informe, realizaron un análisis y realizaron 80 y pico de recomendaciones. Dentro de las 80 y pico de recomendaciones está la creación de un tribunal constitucional o corte constitucional. Llegaron al país en estos días, no tuvieron el efecto mediático que ellos esperaban, tal vez por las circunstancias del problema de la tarjeta de identidad, que fue el tema que estuvo en el Congreso Nacional el día de ayer, prácticamente durante todo el día, el problema de la granja penal de San Pedro Sula, o presidio sanpedrano, el día de hoy. Entonces no hubo, tal vez como tú muy bien lo manifiestas, el efecto mediático. ¿Cómo lo miro yo? Y la alianza parlamentaria, el Tribunal Constitucional, innecesario. Creemos que en nuestro país hay 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y que el problema del 28 de junio no fue por una Corte Suprema de Justicia, fue por un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Un Tribunal Constitucional en Honduras, doctor Sabión, yo creo que vendría más bien, en lugar de fortalecer la institucionalidad, todo lo contrario, a debilitarla. ¿Y por qué? Porque los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que dicho sea de paso en Honduras, es un poco lento el proceso, serían más lentos aún todavía, porque cualquier parte afectada sería en revisión al Tribunal Constitucional. Hay muchos países de Europa, Portugal, muchos países en el mundo, en Europa algunos, en Iberoamérica otros, donde hay tribunales constitucionales y han tenido buen efecto, y otros donde no lo han tenido. En Guatemala ha funcionado. En Portugal no ha funcionado. Es más, allá es al revés el tema en este momento. El tema es que se disuelva el Tribunal Constitucional. Aquí en Honduras, la mayor diferencia, en mi opinión, y estaríamos en una contrarreforma a lo que es el presidente Maduro, que el presidente Maduro fue el que cambió la forma de elegir la Corte, tal y como está el proyecto de decreto borrador de crear una Corte Constitucional, le vuelven a dar al Congreso la libertad de nombrar entre el universo de abogados un tribunal constitucional, mientras que la Corte no. La Corte, quiérase o no, interviene en la empresa privada, interviene en los sindicatos, interviene en los obreros, interviene en los campesinos, interviene en las universidades, se crea una junta nominadora, ellos mandan 45 propuestas y entre las 45 el Congreso elige 15. Con el Tribunal Constitucional no. Ahí los 9 magistrados serían electos al libre albedrío de los diputados y volvemos a un tribunal que, en mi opinión, no es necesario en Honduras. Antes, los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema eran así. Exactamente. O sea, antes de Maduro. Exacto. Usted elegía entre el universo. Y habían constantes acusaciones de manipulación para... Ay, todavía, doctor Rayón. Pero ha bajado, supuestamente ha bajado un poco. Sí. Entonces, decir, el problema de la justicia es bastante eficiente en Honduras. Entonces, efectivamente no están dando los resultados, ninguna de estas reformas. Se siguen un montón de quejas,
de sobornos a todos los niveles de los juzgados, por ejemplo, incluyendo Corte Suprema de Justicia, gente que le debe favores a fulano, a mengano, etcétera, y que les tiene que consultar. Entonces, ¿cuál sería un mejor mecanismo para que haya un sistema de justicia realmente no solo independiente, sino que también capaz? Porque supongan que fuera independiente, pero y no saben cómo decidir. Doctor Sabino, pero es que lo que sucede es lo siguiente. Si vamos a criticar los tres poderes del Estado, si vamos a decir que no son eficientes, tampoco en el poder legislativo, porque de ahí no salen buenas leyes, porque ahí hay muchos aspectos que los diputados no representamos realmente al pueblo, entonces va a venir alguien y va a decir, miren, disuelvan también el Congreso o creen una paralela también al Congreso, porque no sirve. Hagamos las asambleas populares. Y después van a decir que el Poder Ejecutivo tampoco funciona porque no se cumplen las promesas de campaña. No digo de esta administración, digo en general. Entonces también que se forme también una paralela del Poder Ejecutivo. Y en lugar de fortalecer los tres poderes, vamos a crear una anarquía. El Poder Judicial, no solamente la Corte Suprema, hay Corte de Apelaciones y hay jueces. Entonces, ¿qué hacer para fortalecer el proceso judicial en Honduras? Es una excelente pregunta. No sé yo realmente cuál es la respuesta. Si usted mira Estados Unidos, ¿cómo eligen a los jueces allá? A los eligen el pueblo, a los jueces, no a los magistrados. A los jueces. En elecciones, el Poder Judicial en Estados Unidos, cuando cesan en sus funciones, que son vitalicios, el presidente en funciones propone ante el Senado a alguien de su ideología. Si en estos momentos hay un magistrado que quiere renunciar, el presidente Obama, él propone a un magistrado. En Honduras, no, en Honduras los 15 magistrados son electos de una terna, que dicen que el COEP le hace el favor a los partidos políticos y le mete ahí 3 abogados, que dicen que el colegio de abogados les ayuda a los partidos políticos y ahí le mete otros 2, que dicen que los sindicatos les ayudan a unos partidos y ahí meten, pero al final de 45 el Congreso solo elige 15. Pero mire, ¿cómo mejorar la visión de la justicia en Honduras? ¿Por qué? Porque, mire, actualmente, ¿qué dice la ley con respecto a quién puede ser juez? Creo que hay requisitos como... Sí, hay requisitos. Tiene que ser... Un profesional del derecho. Un profesional del derecho. Sí, un licenciado en ciencia jurídica y editorial. No pone un ingeniero, un arquitecto, un odontólogo, por bueno que sea. No. Un médico. No puede. Zapatero a zapato. Para ser muy honesto y... Zapatero a zapato, un principio bien elemental. Claro. Y es difícil, sería difícil argumentar que el derecho es una ciencia tan superior a las otras que solo en este campo amerita una cosa como esa. No necesariamente, doctor Cedillo, porque a veces el derecho es de interpretación lógica, tal vez. Sí, pero definitivamente, exacto, no se podría argumentar que el derecho es una ciencia superior a las otras, a la medicina, a la ingeniería, a la arquitectura. No se podría. Entonces, siguiendo ese mismo principio, que ya está establecido en Honduras, claro, y que está establecido en prácticamente todos los países del mundo. Claro, y para ser magistrado de la Corte hay más requisitos. Hay más requisitos. Ser abogado, ser notario. Exacto, ligados a la profesión. A la profesión, correcto. ¿Por qué no poner un requisito que diga tener un doctorado en Derecho, más ser abogado y notario? O sea, los requisitos que ya están, más doctor en Derecho, por decir una cosa. Decir, mire, los datos de corrupción y de criminalidad que vemos de los diferentes países del mundo muestran que entre más formación universitaria tienen, digamos, la élite intelectual de los Estados Unidos, la élite intelectual de Alemania, la élite intelectual de Japón, de Australia, de Brasil, de Nigeria, son los que menos cometen violaciones a la ley de cualquier tipo. Pero es que en este caso, yo no estaría de acuerdo con usted, pues solo doctores en derecho que es constitucional, administrativo, limitaría usted el nombramiento de doctores. Usted quiere el más alto concepto intelectual, pero también el más honesto. Los datos de los diferentes países muestran que entre más estudia la gente, como regla general, más respetuosa es la ley. Mire, usted tiene que ir en la ciencia, por ejemplo... Usted para ser diputado también se requeriría un título. No, quedémonos ahorita con la Corte. Okay. ¿Qué es lo que más exige profesionalidad y que yo no me inventé eso? Ya está. Sí, ya está, desde el 80 antes. Ya ley la hicieron, nadie me pidió nadie me consultó a mí. No. Ni por ser que yo ni estaba en el país la mayoría del tiempo. Bueno, entonces... Y la Constitución anterior igual también lo establecía. Ahí está, y en todos los países. Profesionales del derecho. Y en todos los países. Sí, en todos los países. países. Vaya a Nigeria, mire los magistrados de la Corte, vaya a Zimbabue, vaya a un montón de los países. A donde vaya, son abogados. Y ahí son abogados. Sí. Bueno, siguiendo la misma lógica, ¿por qué no elevar todavía más el nivel?
que sabemos que esa gente como regla general es más respetuosa. Simplemente por ese flagelo masivo que tiene Honduras de la corrupción, y de tantas quejas que hay del sistema judicial, desde los jueces al nivel de jueces de paz, apelación, todo, hasta la Corte Suprema, constantes acusaciones en el curso, no solo de esta Corte, sino que todas las pasadas, constantes acusaciones de corrupción, simplemente corrupción. No hablemos de conocimientos, que para tomar una decisión salomónica y sabia se necesitan los conocimientos. Si no se ocuparon los conocimientos, entonces ¿por qué no decir, basta con saber leer y escribir? Para sí, hacerlo? pero entonces, doctor Savillón, una persona humilde, de tierra adentro, que le costó llegar a la universidad, que llegó a la universidad con escasos recursos económicos, limitados, logró sacar su profesión, hoy es abogado, no es notario, porque para ser notario en este país la Corte Suprema de Justicia tiene que evaluar y solo evalúa una vez a la semana, y hay miles de profesionales del derecho queriendo hacer el examen de notario. Es un examen difícil. Es un examen difícil, pero sobre todo porque hay 3.000 personas queriendo hacerlo y la Corte solo da 5 citas semanales. Entonces, si no tiene algún tipo de... Y si no pasó esa vez, o sea, tiene que esperar un montón. Entonces, ese muchacho de escasos recursos económicos, que le costó graduarse de bachiller y después le costó graduarse de abogado, y no tiene recursos para sacar un doctorado, no puede aspirar. Pero es el mismo principio para medicina. Usted viene una persona y que estudió con dificultad, o que por las dificultades económicas donde nació no pudo estudiar medicina, pero que siempre quiso ser médico y no pudo. ¿Va a ir usted a donde esa persona a tratarse médicamente? No. Incluso la campesina humilde va a ir al Cantarino Rivas o al Hospital Escuela o la clínica y va a buscar al médico. Y si de casualidad viene uno de esos grupos médicos de los Estados Unidos, algo así, y prefiere que lo traten a su hijo o a ella misma, esa gente, porque sabe que tiene más conocimientos que los médicos hondureños. Sí, pero en este caso es diferente, doctor Savillón, porque no es lo mismo en el aspecto del médico, porque es individual. A menos que sea una operación donde participen 3 médicos de diferente orientación, tal vez un ortopeda, un cardiólogo y un anestesiólogo. Pero en la Corte Suprema de Justicia usted actúa como equipo, como conjunto. Tanto las mejor decisiones, para que todos sean con doctorado, que todos sean brillantes y todos sean honestos. Pues usted lo limita. Mire, ¿Cuántas personas hay aquí que tienen doctorado? Hay un montón. En derecho. ¿Cuántos son los que ocupan la Corte? 15. De sobra. De sobra hay en Honduras, hay 8 millones, si es la profesión del derecho es lo que más hay, fue la primera facultad que fundó la universidad en 1847, sí, pero mire, es de lo que más hay, uno lo encuentra como en inglés, a dime a dozen en cada esquina, por toneladas, hay de sobra. Es decir, ¿por qué no nombrar eso? Mire, ve, la historia de los dictadores, usted que se opuso por ejemplo al esfuerzo de Manuel Zelaya por tratar de... Soy de la opositora el 28 de junio. De tratar de eternizarse en el poder y de una manera iba a crear una autocracia o tal vez una dictadura, muy probable, pero como la digo Chávez, pero eso es un fenómeno a través de la historia. Sí. Usted agarra a Stalin, usted agarra a Hitler, usted agarra a Mao Zedong, usted agarra a todos los dictadores de derecha y de izquierda y les caían mal los científicos, los intelectuales, los detestaban porque todo el tiempo los estaban corrigiendo, ¿verdad? Y entonces se molestaban ellos. Entonces es la gente que menos se deja imponer estupideces por gobernantes de izquierda o de derecha corruptos e incapaces. Entonces, esta es la mejor garantía de que no van a estar llegando a hacer corrupción. Pero piensen lo que va, que tenemos que ir a una pausa comercial porque nos la están pidiendo. Tenemos que ir a una pausa comercial. Antes de eso queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Savillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. También artículos, denle me gusta en la parte superior de la página. Y hacemos la pausa comercial y regresamos con más después de este breve interregno. Así que no se vale. Llamamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en la librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, y en la librería Metro Nova de San Pedro Sula, que se encuentra en la primera planta del City Mall. Este libro vale la pena adquirirlo y estudiarlo porque ha sido seleccionado por expertos académicos de los Estados Unidos como un libro excepcional en su capacidad para estimular el pensamiento crítico, racional, desde las edades adolescentes hasta las más avanzadas. Por tanto, es un libro que
que sirve muchísimo para estimular esas capacidades para desarrollar grandes ideas empresariales, grandes ideas científicas que se traducen en millones de dólares. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando de esta Corte Constitucional que supervisaría a la Corte Suprema el diputado Antonio Rivera de Paz. El diputado Antonio Rivera es uno de los mejores, de los más inteligentes y capaces para el debate que ha tenido el partido en toda su historia. Gracias, doctor, por las palabras. Y por eso es que lo hemos invitado. Hay unos de partido que no lo han invitado, que sabemos que no van a ver. Ellos van solo a canales donde pagan como 30,000 o 50,000 para que estar el espacio ellos solos y para que le hagan preguntas suavecitas. Incluso le dan las preguntas ya listas al periodista. Entonces, ya sabemos que la gente aquí nunca va a venir, o sea. Pero hay pocos que tienen el valor y él vino porque se siente fuerte intelectualmente, los que se sienten débiles no vienen. Entonces, pues estamos hablando de la Corte Suprema y de esta Corte que... Entonces él está opuesto a que hubiera una Corte Constitucional que supervisaría, pero efectivamente hay un problema, siempre lo ha habido en todas las Cortes Supremas, en todas las Cortes de Apelaciones y en todos los juzgados de paz en Honduras. Hay un problema en todo el sistema judicial, no es el único poder donde hay problemas, en el legislativo también, en el ejecutivo también hay problemas. Entonces... en este momento no vamos a tratar de resolver los problemas del legislativo ni del ejecutivo, concentrémonos en uno, entonces quedémonos aquí en el de la Corte, en el sistema judicial, y la cabeza del sistema judicial es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, con el ejemplo, se avanza con el ejemplo. Entonces, ¿por qué usted decía que estaría en contra en que se pasase una ley en donde se exigiese que, por ejemplo, los requisitos que actualmente exigen, esos más tener un doctorado en Derecho. En Derecho, yo incluso pediría un doctorado en Derecho y por lo menos una maestría en alguna otra área de la ciencia en general, ya sea física, química, biología, lo que fuera, arquitectura, lo que sea, para que les dé una dimensión no jurista de las cosas. Cada vez, por ejemplo, en materia de biotecnología, en materia farmacéutica, cada vez hay más disputas, no digamos en propiedad intelectual. Ahorita hay una gran disputa, por ejemplo, entre la Samsung y la iPhone sobre patentes. Entonces se necesita gente con grandes conocimientos en temas bien específicos, no simplemente puro derecho. Entonces yo sí diría más, pero vaya, estamos en Honduras, estamos en el tercer mundo, metámosle nada más un doctorado adicional. Sigo sin compartir la tesis, y te lo voy a explicar por qué. Sí. El Poder Judicial, como tú bien lo manifiestas, hay juzgados de letras, juzgados de paz, juzgados de familia, juzgados de los contenciosos administrativos, cortes de apelaciones y Corte Suprema. Y la Corte Suprema al final, en recursos de amparo o en recursos de casación, ve los casos en última instancia. ¿Y qué vamos a hacer con los jueces? ¿Cómo vamos a resolver el problema abajo de los juzgados de letras? También le vamos a establecer requisitos de abogados con especialización. También vamos a elevar... Con doctorado sería imposible para los jueces de paz. Imposible, no habrían. No habría. Pero para los 15 de la Corte sí habría. Pero eso resuelve en última instancia. Pero eso resuelve en última instancia. Aquí lo que decimos es que el que roba una gallina está en la cárcel 10 años. Y el que roba millones ni siquiera va a la cárcel. Pero ¿por qué no comenzamos con 15? Ya estuvo, ¿me entiendes? O sea, comencemos con... Hay más de 15 personas con doctorado en Derecho. Más de 200 también. Yo no sé cuántos, pero usted es profesional de esa profesión, la ha ejercido regularmente. Yo soy el número 2241. Yo sé que me gradué hace que han de ver ya algunos 5,000 más, tal vez, profesionales de Derecho. Y con doctorado, conozco varios también. Sí, bien. Seguro que hay. Seguro que hay 15, seguro que hay probablemente 3, 4, 5 veces más de 15. O sea, habría de dónde escoger incluso. Sí, entonces regresemos, sin lugar a dudas. Regresemos a la mecánica de cómo se ha estado haciendo esta última vez. Sí. Supongamos que estuviera escrito en oro, como dicen, con fuego en la... Y que si se cambia, pero no está. Nos vamos al infierno. Eso se cambió. ¿Cómo se cambió eso, doctor Safión? Antes eran 11, se pasó a 15. Y antes se elegía el Congreso, ahora siempre elige el Congreso por una terna. Así, eso no es artículo pétreo. Exacto. Ese puede
perfectamente bien. Pero yo digo, solo supongamos. Solo los requisitos, no el artículo no. Ese mecanismo, lo último, de que, por ejemplo, sean doctores. El COEP, sí. Que sigan ellos. Que el COEP, que los sindicatos, que todos propongan, sí, de las 45. Pero son los doctores ahora. Ahora son los doctores. Entonces cada quien lleva a su gente, pero son los doctores. Entonces ahí nuevamente se está limitando. Doctores en Derecho. Doctores en Derecho. Entonces nuevamente, mire, la empresa privada tiene la gente que ve lo que puede conseguir. Con una persona con un doctorado hay menos probabilidad que esa persona se venda descaradamente, ya sea por ideología, ya sea por dinero, ya sea por cualquier otra cosa. Eso es lo que los datos de todos los países del mundo nos muestran, que la gente con más preparación es la gente que incluso no solo es que menos comete crímenes. Digamos, usted conoce la legislación en los Estados Unidos, está eso, los felonies, que son los crímenes fuertes, los misdemeanors. Exacto, y los misdemeanors con cosas pequeñas. Pues incluso misdemeanors cometen menos la gente, entre más estudios, por ejemplo, menos violencia conyugal, menos infidelidad, que infidelidad no es ilegal, la violencia sí es ilegal, pero la infidelidad conyugal no es, pero incluso menos de eso, porque cosas como incluso... No te sabes, pero yo le voy a la contra de su argumento, pero me voy a salir del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. En Estados Unidos, el presidente Obama actualmente es un presidente muy criticado. Posiblemente se reeliga o no, eso lo sabremos en noviembre de este año. ¿Graduado de dónde? De Stanford, de abogacía. Un gran profesional y ha sido mal presidente. Y intelectualmente... Que para el presidente lo necesario sería saber mucho de crecimiento económico. Sería ser doctor en economía con especialidad en crecimiento económico. Oigo que la lógica... Obviamente usted no está a favor de eso, pero no nos metamos al ejecutivo, quedámonos con... Pero igual, es decir... Pero ahí yo no sé si el abogado Ramos Soto es doctor en Derecho Constitucional, no lo sé. Creo que no. Tampoco. Creo que es constitucionalista. Y ha dado la cátedra del abogado Ramos Soto, no podría ser magistrado de la Corte porque tiene doctorado. Y para mí es de los mejores constitucionalistas que hay en Honduras. Sí, pero... Pues le quitamos el derecho a él. No, pero... Y fue ex rector de la universidad, ex decano de la Facultad de Derecho. Para el rector de la universidad no se necesita méritos intelectuales. Pues el decano de la Facultad de Ciencias Se necesita ser muy políticamente activo, haber sido decano usualmente. Ninguno de los puestos se obtiene por ser el más inteligente, por ser el más preparado. No debería ser así. Pero no lo es. El rector de la universidad tiene que ser... No lo es. Por ejemplo, ahorita nombraron uno, el nuevo presidente del Banco Mundial, y este sí, el presidente de la Universidad de Dartmouth. Este sí tenía 2 doctorados de Harvard. Ahí sí, pero aquí no, aquí es Honduras, el tercer... de Harvard, graduado Obama. Sí, Obama es de Harvard, el graduado de Derecho de Harvard. Sí. Entonces, pero él estaría mejor para puesto de magistrado de la Corte. Exacto. Pero no para por el pueblo lo eligió. Y ahí está, pero ese no es el... pero... Mire, desde el comienzo de la democracia, en el 508 antes de Jesucristo, que hubo una revuelta en Atenas y crearon las primeras elecciones. Sí. Desde ese momento, la gente más brillante, años después, digamos el año 400, estaba gente como Sócrates, Platón, Aristóteles, ya se estaban quejando enormemente de la democracia como un sistema que constantemente estaba llegando un montón de oportunistas, arribistas, incompetentes, incapaces, que metían a Atenas hasta en guerras solo para que ocultar, tapar, por ejemplo, todo lo que estaban robando. Entonces, hoy día seguimos con unos problemas. Y Obama es un buen ejemplo, un orador de maravilla, tal vez el mejor en la historia de los Estados Unidos. ¿Y de qué sirve? ¿Y de qué sirvió haberse graduado de Harvard? No. Tú te hablas del aspecto intelectual. No, pero es que el zapatero al zapato, volvamos, el zapatero al zapato. Entonces él estudió Derecho, era para el sistema judicial que él debió haber aplicado, no para decidir la política, porque quien es presidente decide la política macroeconómica. Bueno, pero es que volvemos al sistema de la línea práctica anterior. No hay requisitos para ser presidente. Pero no hay de ser profesional, sí, ni siquiera eso. Y eso es un error, eso definitivamente. En ningún país del mundo, creo yo. Sí, pero eso es un error, evidentemente, y por eso es que tenemos gente como Hitler, como George Bush, como Hugo Chávez, que gente que son unos buenos para nada, que meten a sus propios países en grandes problemas, a veces en guerras gigantes. Y simplemente porque, ¿qué? Hitler, ¿usted ha oído alguna vez? ¿Usted habla alemán? No, ni por usted es fluido en inglés, pero... Solamente en inglés y español. Pero Hitler, mire, ve, Hitler, hay en YouTube, usted busca discursos de Hitler, y hay uno que dice Autoversicherung, es decir, de seguro de automóviles. Él está hablando sobre seguros de automóviles. Un mitin político, seguros de automóviles. Mire, la gente toda excitada, porque el tipo era tan bueno para la oratoria.
Cuando en la Segunda Guerra Mundial, Hitler, un montón de los que a él había perseguido, alemanes, estaban refugiados ahí en Londres y estaban monitoreando todo lo que él decía y lo que pasaba en Alemania, en la radio alemana, para decirle a los aliados, y ellos oyendo los discursos, miren, se excitaban, se emocionaban cuando lo oían hablar, de tan buen orador. ¿Y qué le dio esa gran oratoria a Alemania? 50 millones de muertos. Tenemos que dar una pausa comercial. Sí. Antes de eso queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avellón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. También denle me gusta en la parte superior de la página. Asimismo los entusiasmamos para que no se vayan después de esta breve pausa comercial. Entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en la librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, y en librería Metro Nova de San Pedro Sula, que se encuentra en la primera planta del City Mall. Este libro vale la pena adquirirlo y estudiarlo porque ha sido seleccionado por expertos académicos de los Estados Unidos como un libro excepcional en su capacidad para estimular el pensamiento crítico, racional, desde las edades adolescentes hasta las más avanzadas. Por tanto, es un libro que sirve muchísimo para estimular esas capacidades para desarrollar grandes ideas empresariales, grandes ideas científicas que se traducen en millones de dólares. Bueno, estamos de regreso, estamos hablando con el diputado Antonio Rivera del Partido Nacional, sin lugar a duda uno de los más inteligentes y hábiles para el debate en la historia de ese partido. Su padre también militó en el partido largo tiempo, fue presidente, tu padre. Del Congreso. Del Congreso. Y mi abuelo presidente del Congreso. También. Los dos. Pues definitivamente él también se perfila como presidente del Congreso si gana Ricardo Álvarez la interna y las generales, muy probable. Pero bueno, definitivamente, miren, este tema de la Corte, conmemorarla, o sea, definitivamente habría infinidad de gente, todos los grupos, mire, todos los grupos que mandan sus recomendaciones estarían en contra, porque obviamente se presta menos a manipulación. Eso es lo que la historia de la humanidad muestra. Todos los dictadores de derecha e izquierda detestan a los intelectuales y sobre todo a los científicos, porque son demasiado soberbios intelectualmente para estar aguantando órdenes de una manada de brutos como ellos. Entonces, es el problema con los intelectuales, pero es que no les gustan. Entonces, esa sería la mejor garantía de que la Corte sería verdaderamente independiente, porque eso de los tres poderes del Estado, la separación de los poderes en la democracia, ese es un principio elemental, que ningún poder se esté metiendo en el otro, que le esté dando orden, pero aquí históricamente se le han estado dando órdenes a esa Corte. Pero yo creo que el tema del Tribunal Constitucional sale porque se supone que esta Corte sí es independiente. Porque esta Corte no recibe órdenes ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Que esta Corte, que no hay ningún doctor, creo yo, en Derecho, donde hay muy buenos profesionales de las ciencias jurídicas y sociales, no han estado en concordancia con los otros poderes del Estado. Declararon inconstitucional un impuesto por la retroactividad de la ley y por otros temas. Esta Corte no ha sido del agrado de la clase política. Por eso es que llega el tema del Tribunal Constitucional, porque esta Corte supuestamente sí es independiente. Entonces, ¿dónde cabe aquí el tema de que por no ser doctores o ser doctores, eso no es independiente? Es que esta Corte se supone que es independiente. Es el gran delito, entre comillas, de la actual Corte. Y sobre todo por pues declarar inconstitucional esta ley que nosotros aprobamos en el Congreso del 1% al activo. Porque había mucha defraudación fiscal. Ellos lo declararon inconstitucional porque dicen que no cabía la retroactividad de la ley. Ese es el lío que hay ahora en estos momentos. Que el presidente de la República hoy... ha aprobado su independencia. Es correcto. A medias. Para relativo a las otras cortes, ha aprobado más. Es correcto. Término relativo. Es correcto. Entonces... un ejemplo. A mí no me gustó el fallo de la Corte para Mel Zelaya.
O para Flores Lanza, que la Corte, supuestamente, ella no fue independiente, sino que por presiones, dejó que Mel Zelaya saliera libre de todos sus cargos y le bajó la fianza a Flores Lanza. Pero yo respeto a la decisión de la Corte. Sí, no me gustó el fallo. Sí, pero mire, ve... parecía más independiente que otras. Exacto. Hay bastante motivos para pensar que un montón de decisiones, aunque menos arbitrarias que otras cortes, todavía no han estado conforme a la ley. Entonces, ¿Estamos de acuerdo con usted? no debería ser el objetivo último elevar la cosa al nivel más alto de profesionalidad y honestidad. En cuanto a todas las decisiones, no que la otra, de cada 10 decisiones, 7 eran arbitrarias y ahora estamos a mitad y mitad, o 4 y 6. No, hombre, que las 10 tengan que ser conforme a la ley, sin actos de corrupción involucrados de ningún tipo. Eso es lo que espera de una Corte Suprema del más alto nivel. Entonces, una forma, usted los podría desafiar, esos que quieren crear a la Corte Constitucional, decían, pues, pero que todos sean doctores. Y ahí tendría que estar en derecho constitucional. Y en derecho constitucional. Porque ahí ellos son de tribunal constitucional. Sí, sería una cosa bien específica. Bien específica, porque es un tribunal que va a ver las leyes, si son... Eso sí, ahí estamos de acuerdo. Apuesto que lo rajan. Ahí sí me gusta. Apuesto que se rajan. Apuesto que se rajan. Pero la pregunta es por qué también se rajarían todos los otros que han estado participando en las nominaciones de las cortes hasta la fecha, incluyendo esto, en lo referente a que los magistrados para la próxima Corte Suprema sean todos los mismos requisitos de ahorita, más un Entonces, por doctorado. que le voy a decir una cosa, es bueno en este tipo de programas, porque uno escucha este tipo de ideas, y sería bueno socializarlo entre los grupos que proponen. Hay que preguntarle a las universidades, que son los más académicos que hay en Honduras, a ver si ellos estarían de acuerdo. Al colegio de abogados, a ver si ellos estarían de acuerdo. Al COEP, si ellos estarían de acuerdo. Pónganme a debatir con ellos, todos ellos contra mí, a ver cómo queda el debate. No, pues y apuesto que lo voy a ganar. No, pero puede ser que estén de acuerdo contigo. Yo no sé. Tal vez las universidades dicen, tiene razón el doctor Savillón, solo los doctorados que salen de estas universidades y fuera del país, que solo ellos puedan postularse a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Puede ser que el COEP le interese la idea. Seguro que a los obreros y a los campesinos y a los sindicatos van a decir que no. No necesariamente, uno nunca sabe. Sí, uno nunca sabe, correcto, pero ellos van a decir... Todo el que estaba interesado en manipular, lo que más ellos, históricamente, los obreros y los campesinos son los que menos han manipulado las cortes. Sí. O sea, ahí se ha hablado de que ciertas cortes eran propiedad de fulano y mengano, de grandes Pero los dos empresarios. partidos políticos eran De los empresarios. dos partidos de expresidentes, Sí. de grandes empresarios. Sí. Bueno, o sea, los obreros y los campesinos hasta la vez han tenido poca voz y voto ahí. Entonces ellos... No, pero tal vez ellos dicen... Pero ellos tendrían más interés en poner a esa gente porque la gente tiene más posibilidad de ser neutra y ser no arbitraria en sus decisiones. Pero tal vez no encuentren a quién proponer, tal vez no encuentren gente afín a ellos. Tal vez. No sé, tal vez. No sé. Pero en última instancia a ellos les conviene porque ellos Claro. son las víctimas de las arbitrariedades. Es correcto. Porque ellos no tienen el poder para sobornar, no tienen el poder político para decidir, para quitar y poner. Yo insisto que el problema no es arriba, el problema es abajo en el Poder Judicial, en los juzgados, allá abajo, en las cortes de apelaciones. Pero es una buena idea, o sea, al final hay que rescatarla, hay que discutirla y hacer una reforma constitucional que bien se podría dar. Dejar los actuales requisitos y agregarle uno más. No estoy convencido del todo, pero ¿Dónde es que no está convencido? en la parte que limitaría a muchos abogados que por las limitaciones económicas que tienen no han sacado un doctorado. No, pero es que si nos vamos con el argumento, entonces vamos nuevamente a que fulano que solo llega hasta cuarto año de medicina y que el que... No, pero estos son abogados, no, pero estos son abogados, estos ya son abogados, pero por motivos económicos no pudieron sacar el doctorado, que son buenos abogados, honestos, bueno, el capaces. médico general, 8 años, que es más largo que derecho, mucho más largo. 2 años más, 3 años más. Mire, usted vaya a ver esos salarios en los Estados Unidos entre un médico general y un médico especialista. Hay especialidades como medicina interna que son 6 años, pero hay una dermatología, hay un montón que hablan 2 años. No es mucho más decir 2 años, pero vaya a ver la diferencia de salarios entre un médico general y un especialista. Nadie quiere ir al médico general. Nadie quiere ir. Usted creo que usted no va. No. Le sale un zapullo a su hija ahí, la lleva al dermatólogo. Claro. Que usted tiene un dolor de pecho, va al cardiólogo. Claro. Cosas así. Está El problema tosiendo. de el hueso otro. puede ir al dermatólogo, ortopeda. Exacto, y así. O sea, todo el mundo, que porque todo el mundo ahí respete el principio de ciencia y de profesionalidad, porque no lo van a respetar en el derecho.
Y eso, y se comienza con la corte porque sabemos que hay suficiente gente con doctorado en este país. No, sí sabemos que hay mucho más de 100, creo, inclusive. Yo estoy seguro que hay. Unos de orientación administrativa, otros en mercantil, otros en laboral, otros en penal, pero hay doctores. Exacto. En derecho, hay. Entonces, vaya, lo que ahí vaya, podríamos elevarla más, decir que sean doctores de universidades de países desarrollados, lo que garantiza todavía más conocimiento. No, pero hay claro, entonces limita a los hondureños. No, hay un montón de hondureños que estuvieron en España. No, limita a los doctores que graduados de universidades de Honduras. Por supuesto, porque tienen limitaciones académicas, todo el mundo lo sabe. Usted estuvo en la universidad y sabe que todo el tiempo van en huelga esa gente. No, y siguen en huelga todavía. Y siguen, pero está reduciendo usted ahora ya de aquel universo. No, pero yo lo digo, dejémoslo en doctor. Sí, vaya. Graduado de esta universidad. No importa, la autónoma, y hay doctorados. Creo que la Católica o la UNICEF tiene un doctorado en Derecho. No tiene maestría. Doctorado, no sé. Creo que yo oí algo, pero no sé. Bueno, independientemente de eso, pueden que hayan estudiado en Guatemala, en México, digamos, en México mucha gente a veces no es un país desarrollado, pero dejémoslo que cualquier universidad. Doctor Sáenz, pues el único argumento que usted manifiesta es que están mejores preparados y que son menos susceptibles al soborno. Eso hay datos para corroborar eso en todos los países del mundo y aquí en Honduras también. Dígame cuántos médicos hoy que asaltan bancos, que trafican drogas. No muchos, ¿verdad? Yo diría que yo no he oído de ninguno hasta la fecha. Tal vez habrá algunos, pero yo no he oído de ninguno. No hay ninguno, que yo sepa tampoco. En cambio, hay muchos abogados que están ligados al narcotráfico, que le están haciendo abogados de defensa y de otras cosas. No, yo diría que hay abogados que defienden a narcotraficantes, posiblemente, pero que es su profesión. Hay unos que están más que simplemente defendiendo. Pero bueno, lo que vamos es lo siguiente. Hay datos. El razonamiento no es por intelectualidad, pero bueno, ya arreglamos eso con la corte. Más o menos, no estoy convencido del todo. Vámonos ahora al poder legislativo, porque no exigir por lo menos una licenciatura. Ahí estoy totalmente en contra, pero ahí sí que estoy totalmente en contra tuya. Porque le quita la oportunidad al pueblo a poder aspirar a un cargo de elección popular. Pero decía que va a llegar una persona que no sabe. Claro, pero va a aprender. Y va a defender a su pueblo, va a representar a su pueblo. Es como que si usted se enferma y va al hospital, le dice, mire, esta persona tiene mucho interés en aprender. Ahí va, le voy a operar, lo vamos a operar, le vamos a... pero es diferente. Ahí estamos comparando manzanas con peras. ¿Por qué? Pues es totalmente diferente. Al médico para tu vida. Vamos a analizar una mala ley en política económica. Eso se traduce en lento crecimiento económico, lo que se traduce en pobreza y en desempleo para todo un país. Eso se traduce por ejemplo, la media de vida en Honduras es de 70 años. En los países más desarrollados, como en Singapur, es de 83. Entonces, por la incompetencia de quienes nos han gobernado, le han robado al pueblo hondureño 13 años de vida en promedio. Sí. Entonces, estamos hablando de millones de personas que están muriendo prematuramente por malas políticas económicas. Sí, eso no es por un Congreso Nacional o por los congresos anteriores que hemos tenido. Eso es porque somos un país pobre, un país desarrollado. Somos un país que estamos rodeados de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala. No estamos en Suecia, ni en Francia, ni en Rusia. Está rodeado de Indonesia, que es igual de pobre Honduras. Singapur es un caso totalmente diferente al nuestro. Tenemos que ir a una pausa comercial. Tenemos que ir a una pausa comercial. Antes de eso, les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Ayllón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Los recomendamos también darle me gusta en la parte superior de la página. Y hacemos este breve interregno comercial y después regresamos con más. Llamamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en la librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, y en la librería Metro Nova de San Pedro Sula, que se encuentra en la primera planta del City Mall. Este libro vale la pena adquirirlo y estudiarlo porque ha sido seleccionado por expertos académicos de los Estados Unidos como un libro excepcional en su capacidad para estimular el pensamiento crítico, racional, desde las edades adolescentes hasta las más avanzadas. Por tanto, es un libro que sirve muchísimo para estimular esas capacidades para desarrollar grandes ideas empresariales, grandes ideas científicas que se traducen en millones de dólares.
Bueno, estamos de regreso con el diputado nacionalista, que probablemente es el más inteligente y el mejor debatista. No sé si existe esa palabra. ¿Existe debatista? No sé, fíjese. El punto Creo que es mejor Fernando Anduray. Se lo digo con sinceridad. Sí, él es muy bueno, pero lo he visto usted en otros programas aplastando bastantes ideas de otras personas. Y uno aprecia esa peripecia intelectual para poder darle vuelta a un argumento. Entonces, pero mire, estamos con los cargos de elección del Congreso. Sí. Que sean provisionales. Que sean por lo menos un título. Pero mire, ese es otro tema. Mire, ahorita yo quería preguntarle, ya están internas del Partido Nacional, de una manera general ya sí, están. Ya están. Prácticamente. Aunque hasta el 17 de mayo convocan legalmente, ya estamos. Ya están, desde hace tiempo. Sí, desde tiempo. ¿Para qué le voy a...? Pero dígame una cosa, usted es nacionalista en el sentido tradicional. Sí. Usted considera nacionalista, ¿va? Sí, totalmente. No como otro nuevo, ¿cómo es que le dice? Humanismo cristiano. Humanismo cristiano. Bueno, el Partido Nacional históricamente se ha identificado mucho con el Partido Republicano en los Estados Unidos. Totalmente. ¿Verdad? Sí. En este momento hubo algo novedoso en el Partido Republicano. Han habido 16 debates televisivos que los propuso uno la Fox, otro la mayoría CNN. Todos. Yahoo tuvo uno, sí. ABC, CBS, todos han tenido. Todos, 16 en total. Sí. Y bueno, primera vez en la historia que hacen eso impresionantemente, después de cada debate cambiaban las encuestas. Así es. Cada debate le daba vuelta a la encuesta anterior. Entonces, esto es una cosa que evidentemente esto refuerza la democracia desde el punto de vista de que se conoce mejor qué son las propuestas de los candidatos. Claro. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer unos 16 debates entre los nacionalistas? Yo no puedo contestar por el Ricardo, que es del movimiento al cual yo pertenezco, Salvemos Honduras, pero me imagino que él sí asistiría a muchos debates con los demás precandidatos del partido. Creo que la mejor forma, como tú lo manifiestas, no en scripts, no en algo pregrabado, en algo programado o en una pauta publicitaria, porque ahí sale el verdadero candidato en ese debate. Si sabe o no sabe. Si sabe o no sabe. Si no sabe, ¿para qué se está tirando? Pero, no, yo diría que Ricardo sí asistiría, tal vez no a 16, porque ya estamos a 8 meses, pero sí asistiría a varios debates. Bueno, estos republicanos lo hicieron en menos de 4 meses, esos 16 debates. Tenían cada lunes uno casi. Hay veces que eran uno cada 2 semanas. Bueno, uno como un viernes y un sábado. También. Uno de Fox y uno de CNN. Así es. Si eso no, pues, o sea, si dicen que ellos se les parte el alma solventar los problemas de los hondureños, que ellos tenían grandes ideas, bueno, que las van a presentar. Pero no sé si los medios de comunicación en Honduras estarían dispuestos a cubrir 16 debates. Yo estoy seguro que si estos candidatos... Creo que puede cubrir 2 o 3. Estos candidatos que pasan... tirando de chinita. Pautando en los medios de comunicación. Para que los entrevisten solos, para que les hagan preguntas suavecitas, y después que pautan gigantescamente, ya en la recta final de los anuncios tradicionales, yo creo que ningún canal osaría decirles no. ¿Por qué? ¿Cómo es que no, porque 16 suena como aburrimiento, ya el 15º y el 16º. Pues no tal vez el primer debate, sí. No se han aburrido los estadounidenses. Pero Estados Unidos es diferente. No, pero ¿y por qué los hondureños habrían ser diferentes? No, porque tal vez a la hora de la novela no quieren ver un debate, o a la hora del partido de fútbol no quieren ver un debate. Tal vez 16 es exceso. Allá también, pues se ponen en horarios que no entren en conflicto con digamos, un partido de fútbol. Yo creo que Ricardo yo creo que no rehuye el debate. Yo creo que está preparado inclusive para un debate. Ricardo tuvo un programa el domingo pasado que se llamó Honduras Habla, Ricardo Te Escucha. Pero no era un debate. No es un debate, pero existieron preguntas, hubieron respuestas. Ricardo, yo estoy seguro que sí existirían los debates, no sé los demás candidatos. Que fueron preseleccionadas a personas. Eso es lo que la gente dice, pero no, estuvo bonito el programa. Y va a seguir. Bueno, ahora de 30 minutos. Los candidatos ninguno brilla por intelectualidad. Bueno, es lástima que usted, que es mucho más inteligente, no sea uno de los candidatos. Le agradezco. Pero sería bueno en Honduras implementar para la interna el debate, sería extraordinario. Y el Partido Liberal también, le apuesto que la mayoría van a rehuir en los dos partidos. Le apuesto que van a rehuir. Pero alguien tiene que tomar la iniciativa, sea medios de comunicación, sea universidades, sea obreros, campesinos. Alguien tiene que tomar la iniciativa de hacer por lo menos, no 16, 3 debates de cara a las internas. No, pero sería como los Estados Unidos allá en los 60, cuando Kennedy
Kennedy, Bueno, Nixon. pues empecemos con algo, ahorita no tenemos ninguno. No, pero si hay un montón de canales, está lleno de canales en Honduras, hay tantos que, Eso sí, tantos que uno ya nunca llega a verlos todos, empieza ahí en los números bajos, no los ve todos. Yo sí aprendí en esta elección republicana que el debate cambia la opinión del elector, sin lugar a Y dudas. estoy seguro que a eso le tendrían miedo un montón, que quieren nada más pautar anuncios con muchachas bonitas bailando y con cancioncitas bonitas, a la tradicional. Eso es, y lo peor es que una gran cantidad de todos estos dos partidos financian esos anuncios con dinero depredado del erario público. Entonces, que vayan al debate y no les cuesta nada. No, yo estaría de acuerdo, ¿no? Y estoy casi seguro que Ricardo también lo estaría, pero no a 16, porque no, sería mentir, sería engañar. Irían a unos 3, 4, 5 debates de cara a las internas, tal vez uno mensual, desde que el tribunal convoque el 17 de mayo a noviembre, uno mensual y con temas específicos. Un día seguridad, un día economía, un día producción y un día, 3 debates con 3 temas diferentes. Bueno, se nos acabó el tiempo, vamos a tener que ponerle fin a esto y agradecerle al abogado Antonio Rivera al haber estado con nosotros, esperamos que vuelva a estar con nosotros. Antes de eso queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, denle me gusta en la parte superior de la página. A la misma vez los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, y en librería Metro Nova de San Pedro Sula, en la primera planta del City Mall. Este libro vale la pena adquirirlo y estudiarlo porque ha sido seleccionado por expertos educacionales de los Estados Unidos como un libro excepcional en su capacidad para estimular el pensamiento científico, lógico y racional, lo cual es fundamental para desarrollar grandes ideas de todo tipo. Bueno, esperamos contar con ustedes a las 11 de la noche en repetición y mañana nuevamente a las 7 de la noche. Muy buenas noches. Constantes acusaciones de manipulación para... Ay, todavía, doctor Rayón. Pero ha bajado, supuestamente ha bajado un poco. Sí. Entonces, decir, el problema de la justicia es bastante eficiente en Honduras. Efectivamente no están dando los resultados, ninguna de estas reformas. Se siguen un montón de quejas de sobornos a todos los niveles de los juzgados, por ejemplo, incluyendo Corte Suprema de Justicia, gente que le debe favores a fulano, a mengano, etcétera, y que les tiene que consultar. Entonces, ¿cuál sería un mejor mecanismo para que haya un sistema de justicia realmente no solo independiente, sino que también capaz? Porque suponen que fuera independiente, pero y no saben cómo decidir. Doctor Sabión, pero es que lo que sucede es lo siguiente. Si vamos a criticar los 3 poderes del Estado, si vamos a decir que no son eficientes tampoco en el poder legislativo, porque de ahí no salen buenas leyes, porque ahí hay muchos aspectos que los diputados no representamos realmente al pueblo, entonces va a venir alguien y va a decir... Buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Hoy queremos hablar, yo creo que ayer estuvo aquí el vicepresidente de Guatemala, Stein, sobre ese tema que ha estado viniendo, sobre el tema del golpe de Estado y sus efectos. Pero ha habido un tema también que ha estado recurriendo, el tema de esa Corte Constitucional, de crear una Corte que estaría por encima o que fiscalizaría a la Corte Suprema. Y bueno, ese tema pues le han dado mucho revuelo. En este momento no está un poquito fuera de primacía, pero va a volver a regresar porque es una especie de mecanismo intimidador. Lugar no ha funcionado. Es más, allá es al revés el tema en este momento. El tema es que se disuelva el Tribunal Constitucional. Aquí en Honduras
la mayor diferencia, en mi opinión, y estaríamos en una contrarreforma a lo que es el presidente Maduro, que el presidente Maduro fue el que cambió la forma de elegir la Corte, tal y como está el proyecto de decreto borrador de crear una Corte Constitucional, le vuelven a dar al Congreso la libertad de nombrar entre el universo de abogados un tribunal constitucional, mientras que la Corte no. La Corte, quiera hacer o no, interviene en la empresa privada, interviene en los sindicatos, interviene en los obreros, interviene en los campesinos, interviene en las universidades, se crea una junta nominadora, ellos mandan 45 propuestas y entre las 45 el Congreso elige 15. Con el Tribunal Constitucional no. Ahí los 9 magistrados serían electos a libre albedrío de los diputados y volvemos a un tribunal que en mi opinión no es necesario en Honduras. Antes los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema eran así. Exactamente. O sea, antes de Maduro. Exacto. Usted elegía entre el universo. Y había nominación a la actual Corte Suprema para que se alinee con los designios del actual gobierno. Entonces, no sé cómo lo mira nuestro invitado. Tenemos hoy al distinguido diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera, para que nos dé su opinión sobre este tema. Abogado, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenas noches, doctor Sabión, un placer estar aquí. Dígame, ¿usted cómo ve estas cosas de esa Corte Constitucional? Porque ya días no se oye, entonces, ¿cómo anda eso? Mire, yo creo que el señor Stein, el presidente o coordinador de la Comisión de la Verdad, hicieron un informe, realizaron un análisis y realizaron 80 y pico de recomendaciones. Dentro de las 80 y pico de recomendaciones está la creación de un tribunal constitucional o corte constitucional. Llegaron al país en estos días, no tuvieron el efecto mediático que ellos esperaban, tal vez por las circunstancias del problema de la tarjeta de identidad, que fue el tema que estuvo en el Congreso Nacional el día de ayer, prácticamente durante todo el día, el problema de la granja penal de San Pedro Sula, o presidio sanpedrano, el día de hoy. Entonces no hubo, tal vez como tú muy bien lo manifiestas, el efecto mediático. ¿Cómo lo miro yo? Y la alianza parlamentaria, el Tribunal Constitucional, innecesario. Creemos que en nuestro país hay 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y que el problema del 28 de junio no fue por una Corte Suprema de Justicia, fue por un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Un Tribunal Constitucional en Honduras, doctor Sabión, yo creo que vendría más bien, en lugar de fortalecer la institucionalidad, todo lo contrario, a debilitar. ¿Y por qué? Porque los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que dicho sea de paso en Honduras, es un poco lento el proceso, serían más lentos aún todavía, porque cualquier parte afectada sería en revisión al Tribunal Constitucional. Hay muchos países de Europa, Portugal, muchos países en el mundo, en Europa algunos, en Iberoamérica otros, donde hay tribunales constitucionales y han tenido buen efecto, y otros donde no lo han tenido. En Guatemala ha funcionado, en Portugal